Mi madre me llamó a su habitación una semana antes de morir, cuando el cáncer ya le había robado el pelo, las fuerzas y la dignidad de poder ir al baño sola, y me dijo con una voz que era más aire que sonido: Ana, la tierra no es de quien la trabaja, es de quien la defiende. Y tú vas a tener que defenderla. No entendí en ese momento. Pensé que deliraba, que la morfina le nublaba la memoria, que confundía épocas de su vida rural con la realidad de su departamento en la ciudad. Lo que no sabía, lo que ella guardó en silencio durante 30 años, es que en nuestro pueblo natal, en ese pedazo de tierra árida donde crecí hasta los 8 años, había un secreto enterrado bajo una encina centenaria. Un secreto que mi tío, el hermano menor de mi madre, había estado buscando desde antes de que yo naciera. Un secreto que él estaba dispuesto a matar por ocultar, y que yo estaba dispuesta a desenterrar para proteger el único legado que mi madre me dejó. Me llamo Ana. Tengo 39 años. Soy agrónoma. Trabajo en desarrollo rural sostenible. Vivo en Querétaro. Y esta es la historia de cómo mi propia familia intentó despojarme de mi herencia usando documentos falsos. Violencia intimidatoria y la complicidad de un sistema que siempre favorece al hombre con corbata sobre la mujer con tierra. Es la historia de cómo descubrí que mi madre, una campesina analfabeta que firmaba con huella digital, fue más astuta que todos los abogados de mi tío juntos. Y es la historia de cómo aprendí que la tierra, como la verdad, no se hereda, se conquista todos los días. Antes de continuar, suscríbete a Conflictos Reales y activa la campana. Esta historia tiene 3 actos, un tesoro escondido y un final que demuestra que las mujeres de campo llevamos siglos siendo guerreras, solo que ahora luchamos con papeles en lugar de machetes. Para entender esta historia necesitan conocer a mi madre, a quien todos llamaban Doña Cuca, aunque su nombre bautismal era Refugio. Una mujer que pesaba 40 kilos mojada, que medía 1,5 metros de estatura. Que dejó la escuela a los 9 años para cuidar a sus hermanos menores mientras su madre moría de fiebre puerperal y su padre se hundía en el alcohol. Una mujer que a los 15 años ya sabía sembrar maíz en terrenos donde otros veían solo piedra, que podía leer el cielo para saber si venía helada. Que curaba con hierbas lo que los doctores de la ciudad no alcanzaban a diagnosticar. Mi madre tenía 2 hermanos. El mayor, mi tío Beto, murió joven, ahogado en el río cuando intentaba cruzar hacia Estados Unidos en los 90. El menor, mi tío Lalo, de 52 años, fue el único que triunfó. Se fue a la ciudad, estudió contabilidad, se casó con la hija de un funcionario, se convirtió en empresario de construcción. Volvía al pueblo cada año, durante la fiesta patronal, con camioneta nueva y reloj de oro, hablando de inversiones y desarrollo inmobiliario mientras mi madre lo miraba con una mezcla de orgullo y algo que yo entonces no sabía identificar: desconfianza. Nosotras nos fuimos del pueblo cuando yo tenía 8 años. Mi padre, un obrero de la construcción, consiguió trabajo en la ciudad y nos llevó con él. Mi madre dejó la tierra de sus padres, unas 20 hectáreas de terreno montañoso que nadie quería porque no servía para nada, según decían. Pero nunca la vendió. Nunca firmó nada. Cada año, durante las vacaciones de verano, volvíamos. Mi madre caminaba sus límites como quien visita a un familiar enfermo, tocando las piedras que marcaban los linderos, limpiando la maleza de la pequeña casita de adobe donde ella nació. Dejando ofrendas de tabaco y alcohol bajo la encina donde sus padres estaban enterrados. Mi padre murió cuando yo tenía 16 años. Accidente de trabajo. Caída de andamio. Mi madre no lloró en el funeral. Esperó hasta que todos se fueron, hasta que estábamos solas en la cocina de nuestro departamento, y entonces se desplomó sobre la mesa con un llanto que parecía arrancarse de las entrañas. Después de eso, se puso de pie y dijo: ahora somos solo nosotras. Y la tierra. Y volvió a trabajar, limpiando casas, lavando ropa, cocinando para obreros, hasta que yo pude terminar la universidad. Nunca hablamos mucho de la tierra del pueblo. Sabía que existía, que era nuestra, que algún día habría que hacer algo con ella. Pero mi madre siempre posponía. Después, decía: cuando seas mayor. Cuando yo ya no esté. Yo pensaba que era solo nostalgia, el apego irracional de una anciana a sus raíces. Era mucho más que eso. Mi madre murió hace 2 años. Cáncer de páncreas, diagnosticado tarde, cuando ya no había nada que hacer. Los últimos meses fueron una agonía lenta en nuestro departamento, conmigo cuidándola, con mi tío Lalo apareciendo preocupado cada vez más frecuentemente. Con documentos que necesitaba que firmara para poner en orden los bienes familiares. Mi madre, incluso moribunda, se negaba. Solo con Ana presente, decía. Solo si Ana entiende lo que firmo. Y cuando yo leía los papeles, descubría cláusulas sospechosas. Cesiones de derechos. Poderes notariales amplios. Ventas a precios irrisorios. Mi madre los rechazaba todos, con una terquedad que enfurecía a Lalo pero que yo celebraba en silencio.
La última semana, cuando ya no podía levantarse de la cama, me llamó como les conté al principio. Me habló de defender la tierra. Me dio una llave oxidada. La caja fuerte, dijo. En la casita del pueblo. Bajo el piso de tierra. Todo está ahí. No firmes nada hasta que veas. No confíes en Lalo. Nunca confíes en Lalo. Murió 3 días después, con esa llave apretada en mi mano, como si fuera una espada que me legaba para la batalla que venía. El funeral fue rápido. Lalo no asistió. Dijo que tenía negocios urgentes. Pero una semana después, recibí la carta. De un bufete de abogados de la capital. Notificándome que mi tío Eduardo López Hernández demandaba la nulidad de ciertos documentos, reclamando la propiedad exclusiva de las 20 hectáreas del pueblo, argumentando que mi madre nunca tuvo derecho sobre ellas. Que eran de su padre, que como hijo varón y único heredero legítimo, la tierra le correspondía en su totalidad. La carta incluía copias de documentos que yo nunca había visto. Un testamento de mi abuelo, supuestamente hallado en archivos parroquiales, donde dejaba todo a su hijo varón. Actas de propiedad con nombres borrados y sobrescritos. Certificados de defunción de mi tío Beto que curiosamente no coincidían con los que teníamos en casa. Era una falsificación burda, pero elaborada. Y venía respaldada por el poder económico de un hombre que había construido su fortuna, precisamente, sobre tierras que otros no supieron defender. Contraté a un abogado. El licenciado Vargas, de 60 años, con experiencia en derecho agrario y una paciencia de santo para explicarme lo obvio, sin documentación original, sin título de propiedad a nombre de mi madre. Sin pruebas de posesión continuada, mi caso era débil. La ley favorece al que tiene papeles, dijo. Y su tío tiene papeles. Falsos, probablemente, pero papeles. Usted tiene una llave oxidada y el recuerdo de una promesa. Pero yo tenía algo más. Tenía la llave. Y tenía la determinación de una mujer que había visto a su madre trabajarse los dedos hasta el hueso para que ella tuviera una carrera, una voz, una posición desde donde pelear. Fui al pueblo. Por primera vez sola. Sin mi madre sentada junto a mí en el autobús, señalando los cambios en el paisaje, contando historias de cada cerro. El pueblo estaba más vacío que en mis recuerdos. Los jóvenes se habían ido. Quedaban ancianos y niños, y algunas mujeres de mi edad que me miraron con curiosidad cuando pregunté por la casita de Doña Cuca. Llegué al mediodía. El sol caía vertical sobre la tierra agrietada. La casita de adobe seguía en pie, aunque más ruinosa de lo que recordaba. La encina centenaria seguía dando sombra sobre el montículo donde estaban enterrados mis abuelos. Y bajo esa encina, sentado en una silla de plástico con una botella de cerveza en la mano, estaba mi tío Lalo. No me sorprendió verlo. En el fondo, sabía que él sabía. Que la caja fuerte existía. Que mi madre había guardado algo que amenazaba sus planes. Me recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Anita, qué bueno que vienes. Justo iba a llamarte. Hay que hablar de la tierra. De lo que es justo. De lo que tu madre habría querido. No respondí. Caminé hacia la casita. Saqué la llave. Y antes de que pudiera abrir la puerta, Lalo se puso de pie. La sonrisa se había ido. No entras ahí, dijo. Esa propiedad está en disputa legal. Cualquier cosa que saques puede ser considerada destrucción de evidencia. Es mi casa, dije. De mi madre. Y voy a entrar. Me bloqueó el paso. Físicamente. Con su cuerpo de 50 años de comidas de negocios, de 2 metros de altura que me obligaron a mirar hacia arriba. Te estoy dando la oportunidad de hacer esto fácil, Anita. Acepta una compensación. Te doy 100,000 pesos por tus derechos. Es más de lo que vale esa tierra baldía. Con eso y lo que heredaste de tu mamá en la ciudad, puedes vivir tranquila. No pelees por algo que no puedes ganar. Lo miré a los ojos. Vi al hermano menor que mi madre crió, al que ella defendió de las palizas de su padre borracho, al que ella envió a la ciudad con dinero ahorrado de la venta de sus animales. Vi la gratitud convertida en codicia. El afecto transformado en amenaza. Mi madre me enseñó a sembrar en terrenos donde otros ven solo piedra, dije. Y ahora voy a sembrar verdad donde tú has sembrado mentiras. Quítate de mi camino. No se movió. Saqué mi teléfono. Marqué al licenciado Vargas, que me había dado su número personal para emergencias. Estoy en el predio, dije en altavoz. Mi tío me está impidiendo el acceso a mi propiedad. Está amenazándome. ¿Debo llamar a la policía municipal o directamente a la estatal? Lalo palideció. El nombre de la policía estatal,
que investiga delitos federales como la usurpación de tierras comunales, era su peor pesadilla. Sus contactos en el municipio no tenían influencia sobre agentes estatales. Se apartó. Con una violencia contenida en cada movimiento, pero se apartó. Entré a la casita. El olor a humedad y recuerdos me golpeó. El piso de tierra compactada estaba cubierto de hojas secas y excremento de animales que habían encontrado refugio en el abandono. Busqué el rincón que mi madre había descrito. El que estaba junto al fogón de leña, donde ella cocinaba de niña. Rasqué con las manos, sin herramientas, hasta que las uñas se me rompieron y sangraron. Y encontré la losa de cemento diferente. La que no tenía polvo acumulado, que había sido movida recientemente. La levanté. Debajo había una caja de metal oxidada. La abrí con la llave. Y dentro encontré la verdad que Lalo temía. No era oro. No era dinero. Era mejor. Era la historia escrita por mi madre, con ayuda de una maestra del pueblo que enseñaba a leer a los adultos. Una crónica detallada de cómo mi abuelo, antes de morir, había repartido la tierra verbalmente. 20 hectáreas para Lalo, que se iría a la ciudad. 20 para Beto, que se iría al norte. Y 20 para Refugio, que se quedaría cuidando la tierra de los ancestros, cuidando la casita, cuidando los muertos bajo la encina. Pero había más. Cartas de mi tío Beto, enviadas desde Estados Unidos antes de morir, donde renunciaba a su parte en favor de mi madre. Tú eres la que se quedó, escribía. Tú eres la que cuidó a papá cuando yo me fui. La tierra es tuya. Y el documento más importante, una escritura pública de posesión, firmada por mi madre con huella digital, reconocida por el comisariado ejidal del pueblo, registrada en el archivo municipal. Fecha de hacía 25 años. Mi madre, la analfabeta, había sido más astuta que todos. Había legalizado su posesión en vida, dejando un rastro documental que Lalo nunca encontró porque nunca consideró que una mujer sin escuela pudiera hacer algo tan sofisticado. Pero el golpe final venía en la última página de la crónica. Mi madre describía cómo Lalo, hacía 30 años, había intentado obligar a mi abuelo a cambiar la distribución de la tierra. Como lo había amenazado. Como mi abuelo, enfermo y asustado, había llamado a mi madre para que lo protegiera. Como ella, con 15 años, había enfrentado a su hermano con un machete en la mano, obligándolo a irse. Como desde ese día, Lalo guardó rencor. Como esperó décadas para vengarse, usando su dinero y sus contactos para intentar robarle lo que ella defendió con sangre. Salí de la casita con la caja en brazos. Lalo estaba donde lo dejé, pero ya no estaba solo. Había traído refuerzos. 3 hombres de su empresa de construcción, con aspecto de matones de película barata. Dame esa caja, Anita, dijo. No sabes lo que estás haciendo. Esa tierra vale millones. Hay una minera interesada en explotarla. Tú no puedes manejar eso. Te vas a perder en trámites, en impuestos, en complicaciones. Déjame ayudarte. Somos familia. Familia no intenta robar, dije. Familia no envía matones. Familia no falsifica documentos para despojar a una viuda. Tú perdiste el derecho de llamarte mi familia hace mucho tiempo. Saqué mi teléfono otra vez. Esta vez no llamé al abogado. Abrí la aplicación de grabación que había estado funcionando desde que llegué. Y reproducí en altavoz cada amenaza que Lalo había hecho en la última hora. Cada oferta de soborno. Cada admisión de que sabía del valor minero de la tierra. Cada vez que mencionó sus contactos en el municipio que podían resolver problemas legales. Los matones se miraron entre ellos. No habían firmado para convertirse en cómplices de delitos federales grabados. Se fueron. Lalo se quedó solo, con su cerveza caliente y su derrota inminente. Esto no termina aquí, dijo. Tengo abogados. Tengo dinero. Tengo tiempo. Yo tengo verdad, respondí. Y en este país, aunque cueste, la verdad eventualmente pesa más que el dinero. Es solo cuestión de no rendirse. El juicio duró 18 meses. Lalo usó todos los recursos legales disponibles. Impugnaciones, recursos de revisión, amparos. Pero la evidencia era abrumadora. Las cartas de Beto, autenticadas por peritos calígrafos. La escritura pública de posesión, registrada legalmente. La crónica de mi madre, que el juez calificó como testimonio histórico de una posesión continuada y pacífica. Y mi grabación, admitida como prueba de la mala fe de mi tío, de su conocimiento previo del valor real de la tierra, de sus intentos de coacción. Gané. No solo la propiedad, sino una indemnización por daños morales y costas legales. Lalo tuvo que vender una de sus propiedades para pagar.
Su esposa lo dejó cuando salió a la luz que había estado usando fondos de la empresa familiar para financiar su campaña de despojo. Su reputación, cuidadosamente construida durante décadas, se derrumbó. El empresario respetable resultó ser un ladrón de tierras que perdió ante una sobrina agrónoma que apenas pesaba 50 kilos. Pero la verdadera victoria no fue legal. Fue personal. Fue volver a la casita de mi madre, ahora restaurada, con mi propia familia. Fue sentarme bajo la encina centenaria, con mis hijos jugando donde jugaba yo, y saber que mi madre estaba contenta. Que su lucha, su silencio, su astucia de mujer sin letras pero con sabiduría de siglos, habían valido la pena. La tierra del pueblo ahora es un centro de desarrollo agrícola sostenible. Enseñamos a campesinos técnicas de cultivo en zonas áridas. Preservamos las variedades nativas de maíz que mi madre guardaba. Y bajo la encina, donde están enterrados mis abuelos, coloqué una placa, Refugio López Hernández. Defendió esta tierra con su vida. Que su ejemplo inspire a las que vienen. A las mujeres que escuchan esto, especialmente las que vienen del campo, las que heredaron tierras que otros quieren arrebatarles, documenten todo. Busquen apoyo legal temprano. No tengan miedo de enfrentar a quienes dicen ser familia pero actúan como enemigos. Y recuerden, la tierra no es solo tierra. Es memoria. Es futuro. Es el lugar donde nuestras hijas plantarán sus propias raíces. Mi madre me dio una llave oxidada y una advertencia. Yo le devuelvo una tierra libre, una historia contada, y la promesa de que su lucha no será olvidada. Gracias por escuchar Conflictos Reales. Si tienes una historia que contar, envíala a nuestro correo. La próxima historia podría ser la tuya. Y recuerda, en los conflictos reales, la tierra pertenece a quien la ama lo suficiente como para defenderla. Hasta la próxima.